¿Qué sabemos de Moisés? Ya. Buenos días a todos. Un minuto más y comenzamos. Ya están empezando a entrar las personas. Ya entró también Moisés. Buenos días. Ya, no están pudiendo entrar porque estaba cerrado el webinar. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Moisés. ¿Todo en orden? Sí, estamos listos. Me está prendiendo la imagen. Wendy, ¿nos pones la cortinilla, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Hay algunos en el WhatsApp diciendo que están tratando de entrar, pero no le permiten. Sí, no estaban pudiendo entrar porque estábamos en prueba. ¿Y dónde dice? Ya estamos en espera todo el éxito. Okay. Dice ya listo. Me notifican que no tarda el secretario Marco del Prete. Es la persona que estamos esperando. ¿Has escuchado algo de él, Eliana? No, solamente la directora de AMTE me comunica que está a punto de entrar. Me dice que no tarda. Muy bien. Y Fernando nos acompaña al cierre, Michael. Si gustas, por el tiempo, podemos ir dando la bienvenida y Marco del Prete se incorpora en unos 5 minutos o lo esperamos, como tú me indiques. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Empezamos? Yo opino que sí, empezamos y si quieres, bueno, la presentación de Marco puede quedar hasta al final para que, por si, ¿no? Muy y bien. Moisés, ¿está prendido tu cámara? Muy. Sí, sí. Ya solicité inicio de video. No los veo. Queremos ver tu guapo cara, Moisés. Listo, pues quitamos la cortinilla, Wendy, por favor. Y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es nuestro segundo día de la cumbre anual de la Asociación de Empresarios Mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos una gran conferencia de nearshoring con muy distinguidos amigos, aliados de la EM. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Lo va a moderar Michael Camuñez, es consejero de la AM USA, y me permito presentarlo formalmente. Michael Camuñez es presidente y director ejecutivo de Monarch Global Strategy.
Es comentarista frecuente sobre comercio internacional, economía internacional y la relación entre Estados Unidos y México en la prensa, incluido el New York Times, Washington Post, NPR, Squawk Box de CNBC y otros medios de comunicación. Se desempeñó de 2010 a 2013 como uno de los principales diplomáticos comerciales de Estados Unidos como subsecretario de Comercio, graduado de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Derecho de Stanford. Michael, muchísimas gracias por siempre tu participación y apoyo en la EM y por moderar este panel, y te cedo la palabra. Gracias, Ileana. La verdad me complace estar con ustedes. Es un gran honor estar en este panel como moderador con mis colegas y amigos y con unos señores tan destacados en este tema. Voy a entrar directamente en el tema. O sea, ayer escuchamos a una muy buena plática con Alejandro Delgado y Ildefonso Guajardo, que tocó ciertos temas relacionados al tema de nearshoring. Pero hoy quisiéramos enfocarnos aún más y meternos más al fondo con el tema. México tiene una gran, tal vez una oportunidad histórica ahora, dado a la confluencia de varias fuerzas. Uno es el aprendizaje de COVID, de la pandemia, y la quiebra de varias cadenas de suministro. El segundo es el aumento en las tensiones con China, que presagia tal vez una nueva guerra fría con ella, y en ese sentido una fuga de capital de China. ¿Hacia dónde? A ver. Y obviamente la nueva política industrial de varias iniciativas, de Estados Unidos, que por medio de varias iniciativas, como el CHIPS Act. Estas fuerzas han realizado una gran oportunidad, la verdad, para México. Y la pregunta es, ¿está México preparada para aprovecharse de este momento? ¿Está México a la altura del momento? Ese es el tema. Y para revisar este tema, me da mucho gusto presentar mis colegas muy destacados. Este es un panel impresionante, empezando con el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, el destacado Marco del Prete. Marco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Marco, un gusto. Marco está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro, cargo que ocupó también durante el sexenio anterior, en 2015 a 2021. Tras 5 años de labores, muchos logros resultan durante su administración, en la que el Estado se convirtió en el epicentro de las inversiones empresariales. Desde el inicio de su gestión y hasta el término del 2020, la entidad recibió 6.714 millones de dólares en inversión. Quería comentar que cuando yo era subsecretario de Comercio, tuve el placer de acompañar al presidente Obama a México para lanzar el diálogo económico de alto nivel, el Palacio Nacional, y me tocó ir, el presidente me pidió ir a Querétaro a conocer el gobierno en ese momento liderado por el gobernador Pepe Calzada. Y lo que vi en Querétaro realmente fue impresionante. Y la verdad, el Estado está muy destacado y ha beneficiado aún más, Marco, por tu liderazgo. Felicidades. Gracias. Segundo, buenas tardes. Segundo, tengo el gran placer de presentar mi amigo, el secretario Luis Roberto Arrechedera. Roberto es el secretario de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, el Silicon Valley, como dicen, de México. Yo sé que hay un debate, ¿no? De realmente dónde existe el Silicon Valley de México, pero es seguro que Guadalajara can claim, ¿no? Ese honor, tiene este derecho de llamarlo.
Roberto, la verdad, acabo de regresar de 2 veces recientemente a Guadalajara, uh, y he tenido la oportunidad de ver el liderazgo que ofrece Roberto en estos días como secretario. Es bien impresionante, Roberto. Felicidades por tu liderazgo. Más allá de ser secretario, también ha colaborado con la empresa Bursar, enfocada en brindar servicios de consultoría especializada en finanzas corporativas, banca de inversión y planeación. También ha llevado varios roles, incluyendo como periodista. Y Roberto, eres un gran líder en esa región y agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Michael. Un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los colegas. Pasando a Moisés Kalach, mi destacado amigo y colega como miembro del Consejo de AEM. Moisés, la verdad, es una persona que no requiere mucha, que es muy conocido por todos ustedes acá en AEM, proveniente de una importante familia de empresarios, pero más allá de eso y de ser el vicepresidente de Caltech, su empresa, es un thought leader, la verdad, en que muchos confían y que muchos respetan. Ha participado y dado su expertise, la verdad, a la nación y a la relación binacional. Ha colaborado con el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, con su estrategia en Washington para armar toda la campaña para apoyar el pasaje del TEMEC. Y la verdad, Moisés es una persona muy estratégica que conoce muy bien y muy al fondo la relación binacional. Y Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, déjame presentarlos mi socio, mi colega, Luis Ricardo Rodríguez. Luis es el socio gerente de Monarch Global Strategies de México. En ese rol, Luis Ricardo guía a empresas multinacionales a través de complejos desafíos comerciales en México y en América Latina, particularmente en lo relacionado con comercio, aduanas, propiedad intelectual, inversión, financiamiento e impuestos. Yo lo conocí a Luis Ricardo hace varios años, cuando yo era subsecretario de Comercio y él era socio de KPMG de México. En ese momento, él lideró la práctica de comercio y aduanas y también fue el socio a cargo de la práctica de servicios de expansión y ubicación global para América Latina. Luis es abogado y es, la verdad, un experto en todos los temas relacionados a entrada al mercado, al soft landing y el tema de nearshoring. Luis, como siempre, un gusto. Me gusta mucho ese logotipo que tienes detrás de ti. Qué padre, ¿eh? Wow. Ok, personal privilege. Bienvenidos a todos. Gracias, Eliana, por la presentación y vamos a entrar ahora en el tema. Yo lo que quisiera ver es más o menos repetir lo que hicimos ayer con Ildefonso y Alejandro. No tener una presentación formal, más que una plática, una charla informal, un intercambio de ideas. Tenemos representantes del sector privado, del gobierno, y creo que valdría la pena, la verdad, tener un intercambio también de la audiencia. Y si ustedes tienen preguntas, favor de alzar la mano, indicarnos que están interesados y quiero que participen fuertemente en esta plática. Vamos a organizar la presentación en 3 partes principales. El primer tema es la oportunidad. ¿Qué es precisamente la oportunidad de que estamos hablando cuando mencionamos el término nearshoring? Segundo es, ¿qué son los retos principales que enfrentamos? Y yo creo que hay varios que vamos a tratar de incorporar. Y al final quisiera mencionar y discutir un poquito qué rol debería llevar una asociación como AEM para promover el nearshoring, para ayudar a los 2 países
incorporarse a los miembros en el proceso de nearshoring. Bueno, pues empezamos entonces. Ya mencioné las fuerzas que están afectando, ¿no? Que están creando este nuevo momento. Y quiero empezar con una pregunta básica. A ti, Moisés, por favor. ¿Estamos hablando de algo nuevo realmente? ¿Este momento histórico es un momento histórico? ¿Hay algo nuevo pasando o es simplemente una continuación de las oportunidades que hemos visto en el pasado? ¿Qué es diferente, si hay algo diferente ahora? Bueno, muchos saludos a todos, muy buenos amigos y caras conocidas, secretarios destacados y obviamente tú, Michael, con un currículum increíble, más todos nuestros amigos de la AM invitados y Liana. Pues muchas gracias a todos y qué placer estar aquí. Perdón estaba peleándome con mi cámara, it was blurred. A lo mejor me estaba haciendo verme más delgado y me confundí. Un comentario antes, Michael. Fíjate que hiciste un comentario en la introducción que les quiero compartir. Acabamos de meter una iniciativa a través del CEO Dialogue. Como ustedes saben, el CEO Dialogue es el brazo del sector privado del DEAN, ¿no? Del diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y México. En mi grupo que yo llevo, el grupo de Trade, que lo llevo hace ya bastantes años, unos 7, 8 años, acabamos de meter un protocolo de emergencia para que dentro del tratado, si hubiera una emergencia como una pandemia o cualquier otra emergencia de la que no tenemos que no estaba visualizada, las cadenas esenciales de valor no paren y no haya esta discusión entre los países, y no nada más los países, los estados, para que las cadenas de abasto no paren. Firmamos un MOU a través de los gobiernos en San Diego y estamos ahora desarrollando la aplicación como tal a través de las secretarías de economía de los 3 países. Y me pareció algo interesante porque es otra palomita más a la resiliencia de las cadenas de abasto de América del Norte. Y se los dejo como un comentario interesante de algo que estamos haciendo dentro del marco del tratado. Ahora sí, perdón, Michael, pues te regreso a tu pregunta. Mira, yo creo que por un lado pareciera que es lo mismo, pero no es. El momento es un momento diferente. Yo sí creo que estamos frente a un momento histórico por varias razones. Yo considero que cuando se firmó el NAFTA, hace ya, bueno, vamos para 30 años, las cadenas de abasto en nuestro país y las cadenas de abasto en América del Norte no estaban desarrolladas como lo están hoy. Nosotros en ese momento seguíamos siendo un país bastante enfocado a la parte petrolera, éramos un país menos manufacturero, nuestras exportaciones agropecuarias eran menores y eso ha cambiado muchísimo, como todos ustedes saben y lo han vivido. Entonces, yo creo que este momento es diferente porque México está preparado para recibir un gran sinnúmero de oportunidades de inversión y de cadenas de abasto. De muchas cosas que hace 30 años no podíamos hacer. Eso es número 1. Número 2, sí creo que después de que China entró a la OMC allá en el 2000, que eso fue un parteaguas en el cambio de ciertos paradigmas, hoy se está dando una situación muy especial en una confrontación muy puntual entre China y Estados Unidos y desafortunada guerra de Rusia con Ucrania. Me parece que esas dos cosas juegan sin menospreciar la importancia de lo que representa una guerra y un conflicto económico entre 2 potencias. Para México juegan a nuestro favor, porque nosotros siempre hemos estado cerca del mercado americano y seguiremos estando. Nuestro 80-90% de nuestro negocio está en Estados Unidos. Y yo creo que esa situación sí alinea para una gran ventaja que no hemos visto en hace 2 o 3 décadas y yo creo que no vamos a volver a ver en 2 décadas. Entonces yo sí creo que aunque el concepto de nearshoring parece ser una palabra nueva, yo sí creo que es un momento histórico, yo sí creo que estamos en una oportunidad histórica. Mi número estimado es que podríamos estar creciendo al triple la inversión extranjera directa. Estamos hablando de llegar arriba de los $100,000 millones al año. Sí es viable, hemos visto posibilidades de poder hacer eso. Y además, como dije hace un momento, la cadena está muy diversificada, ¿no? El sector agropecuario está creciendo a doble dígito, el sector agroindustrial está creciendo a doble dígito. Antes no teníamos aeroespacial como lo tenemos hoy en Querétaro y en Chihuahua, que es un sector que de repente se nos olvida que es más high-tech que otros. Automotriz, autos eléctricos, automovilidad está ya empezando a tener presencia. Yo sí veo un panorama muy especial, pero tenemos que hacer la tarea, ¿no? Tenemos que hacer la tarea porque hoy estamos pagando un costo de oportunidad muy alto
en estos últimos años hemos pagado un costo de oportunidad muy alto y no hemos aprovechado esta gran oportunidad. También no olvidemos que acabamos de refrendar el tratado y yo tengo una deformación profesional hacia eso, pero sí creo que el tratado, el haber reafirmado el tratado, ahora el TEMEC, nos deja en este club especial de América del Norte, nos deja con estas ventajas, nos deja con estos socios comerciales que en el mundo pues no todo el mundo los tiene, ¿no? Y eso también creo que es una oportunidad especial. Entonces sí creo que se nos están alineando las cosas, estamos en un momento especial. Gracias, Moy. Luis Ricardo, y ahorita vengo a los secretarios, pero tengo unas preguntas específicas para ustedes. Luis Ricardo, antes de pasar a ellos, ¿cómo crees tú, como una persona que ha trabajado mucho por varios años ya con empresas globales que están interesados en México, cómo ves tú esta nueva época y cómo puede México beneficiarse si es que lo que hace de la política industrial de Estados Unidos a través, por ejemplo, de la ley CHIPS, el Inflation Reduction Act, la ley de infraestructura y otras iniciativas que estamos viendo ahorita? De tu perspectiva, con tantos años de trabajar en el tema, ¿cómo ves tú? Gracias, Michael, y de nuevo gracias por la oportunidad de estar y compartir el foro con todos ustedes. Yo creo que sí han habido cambios muy importantes en lo que se refiere al tema de la globalización y el impacto de lo que ha tenido las cadenas de suministro. Si hacemos referencia a lo que comentaba Moisés, de cómo se ha venido reconfigurando el orden mundial en lo que refiere el tema comercial, creo que sería importante hacer una precisión de que las prioridades y las necesidades están cambiando y creo que la pandemia las deja al descubierto para efectos de poder hacer los ajustes en consecuencia. Yo, en primer lugar, la verdad es que celebro mucho el comentario inicial de Moisés de que al amparo del TEMEC se esté dando esta mesa de entrada para que de alguna manera nos alineemos los intereses a nivel de Norteamérica, a nivel regional, para efectos de poder hacer frente a una posible contingencia futura, porque yo creo que también nos tocó estrenar el tema con el COVID, con el tema de la pandemia, y creo que ahí pues dejó de nuevo en descubierto muchos temas en los que pues simplemente no estábamos alineados. Obviamente el primer tema es las industrias esenciales. Lo que era esencial en Estados Unidos no lo era en México. En tema de equipo de seguridad, las certificaciones que contaban las mascarillas, los guantes y demás, no había una compatibilidad en México con lo que habría en el resto de Norteamérica. En el tema, obviamente, de los medicamentos, y pues bueno, pues al final inclusive llegamos con el tema de las vacunas. Si alguien en México tiene una vacuna china o rusa, pues sabemos que no hay un reconocimiento en acorde en los países de Norteamérica. Entonces, yo sí creo que el hecho de que se abra esta mesa a la que hacía referencia Moisés, creo que sí es muy importante porque cuando estamos en una situación de emergencia, una situación de contingencia, pues es complicado el pensar que alguna disrupción desde la perspectiva comercial o desde la perspectiva logística y obviamente pues desde la perspectiva regulatoria, pues podría tener una demora importante en lo que es la ayuda a las personas. Entonces, en primer lugar, yo celebrar el que se esté dando esa modificación. Ahora, en cuanto a lo que hacía referencia al inicio de cómo se ha venido reconfigurando el tema o la importancia del comercio, de las tendencias de comercio. Cuando hablábamos de la globalización a inicios del milenio, en el 2000, con el ingreso de China en la OMC, yo creo que muchas de estas empresas globales de las cuales hay una importante presencia en México, reconfiguraron su estructura y sus cadenas de suministro, privilegiando esencialmente el tema de costo. Eso fue lo que llevó a que muchas de estas empresas se fueran a China. Esa es la realidad. Por eso fue que habían un número importante de empresas de manufactura, por ejemplo, aquí en México, que decidieron llevarse sus operaciones a países asiáticos que ofrecieron un menor costo en términos generales. Ahorita con esto de la pandemia y con otros factores que vemos, yo creo que también hay otras prioridades. El costo siempre va a ser importante para las empresas, pero creo que cuando tú hablas de que tu principal proveedor se encuentra a 10,000, 15,000, 20,000 kilómetros de distancia o millas de distancia, pues bueno, pues de nuevo le pone un estrés muy importante a tus cadenas de suministro y a la oportunidad en que te pueden llegar tus insumos y productos terminados a lo que es el mercado de destino. De igual manera, el hecho de tener variables como lo puede ser, y en su momento lo vimos, la saturación de los puertos,
la prolongación de los periodos para la llegada de las mercancías, y pues bueno, la falta de, el que no sea predecible, el que no sea confiable, pues digo, todos esos elementos ahora ya nos llevan a repensar el concepto de lo que es la globalización y dónde es que debo de ubicar mis centros de producción. Y a esto último, creo que yo le agregaría de una manera muy importante son las nuevas tendencias de manufactura. Ahorita vemos de manera creciente cómo las empresas piden acceso a energías limpias, que piden políticas de reciclaje, que también son cuidadosos con el medio ambiente, porque pues bueno, si llega una empresa a un lugar en donde sabemos que el agua es un componente escaso o un insumo escaso, o el tema de la electricidad, pues simplemente no está disponible. Hay que también entender mucho y estar consciente del impacto social que puede tener en la reubicación de una empresa. Y todos estos temas, yo creo que nos llevan a las empresas, a la iniciativa privada, y yo creo que también de manera muy importante a los gobiernos, en pensar y establecer y diseñar sus estrategias de inversión, atendiendo a estos factores de lo que es la globalización. Esos serían mis comentarios iniciales. Gracias, Luis. Y vamos a meternos más al fondo al tema a los retos. Hablas de acceso a energías limpias y todo eso, pero quiero mantenernos enfocados por el momento en las oportunidades, ¿no? Y Marco y Roberto, como secretarios que trabajan todos los días enfocados en atraer inversión a México, danos tu perspectiva en dos sentidos. Uno es, ¿cuáles son las fortalezas? O sea, ¿cuáles son los sectores en México donde México es más competitivo y por qué? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué son los sectores? ¿Debería México enfocarse en ciertos sectores o estamos hablando de inversión en lo general? ¿Dónde hay oportunidades concretos, especialmente para miembros, por ejemplo, de AM que tienen, tal vez son dueños de fábricas o tienen negocios que están interesados en conectarse a este fuerza? Y la segunda pregunta es, más allá de dónde hay oportunidades concretos, habla un poquito de la variación regional. ¿Cuáles son las fortalezas y variaciones regionales en cuestión? Y mi pregunta realmente es, ¿hay oportunidades de colaborar, de que los estados colaboran entre sí más que competir? Porque lo que veo muchas veces es que los estados están compitiendo entre sí para atraer la inversión. ¿Cómo ven ustedes eso? Empezamos con Marco del Prete, por favor. Gracias, Michael. Y antes de que nada, saludar con mucho aprecio a Fernando Sepúlveda, presidente de la EIM, con quien tenemos una relación muy estrecha. Hemos estado colaborando a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Tuvimos un convenio de colaboración y con ánimo de seguir impulsando la atracción y la colaboración con empresas americanas. Gracias, Fer, por todo el apoyo. También saludar a Eliana López, directora ejecutiva de la EM, a Moy Kalach, con mucho gusto de reencontrarte, mi querido Moy, a mi amigo Roberto Rechedera, a Luis Ricardo y a ti, Michael, por la moderación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Veo una muy buena asistencia y pues más nos compromete a ser muy puntuales y precisos en nuestras participaciones. Como bien dices, bueno, me voy de atrás para adelante. Yo creo que un tema bien importante es la colaboración entre los estados. Sabemos que México es un mosaico de experiencias, mosaico de economías, todas son diversas, pero todas son complementarias y es algo que hemos estado tratando de impulsar a través de diferentes esfuerzos, en primer lugar a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, en que podamos impulsar a los estados del Bajío, los estados del norte, los estados del sur, podamos trabajar de manera coordinada, porque al final somos complementarios. Se habla mucho, por ejemplo, de la llegada de inversiones automotrices al norte del país, pues el gran proveedor de las autopartes es el Bajío. Entonces, ahí es un claro ejemplo de la complementariedad. Y un esfuerzo que estamos haciendo es precisamente buscar la participación de los estados menos favorecidos a través de las potencialidades que cada estado tiene.
En ese sentido, estamos haciendo un trabajo regional y sectorial con los diferentes estados para ver qué pueden ofrecer los estados del sur, sureste a los estados del norte y cómo los estados del norte pueden contribuir con los estados del Bajío, etcétera, hacer toda esa complementariedad. Un caso que vale la pena resaltar, un caso de éxito en el cual Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, somos partícipes. Acabamos de firmar una agencia de cooperación regional, que es la Agencia Centro Bajío Occidente, en la cual precisamente estaremos impulsando proyectos de desarrollo económico nada más. Vamos a ver cómo nosotros, 5 estados, complementamos nuestras ofertas, nuestros mercados internos a través de la colaboración, de la vinculación, del desarrollo no solo de tecnología, sino de capacidades para ser más fuertes como región y que podamos salir a competir en esta oportunidad histórica, como bien lo comenta Moisés, de la relocalización. Y en el sentido, en la segunda parte de tu pregunta con respecto a las oportunidades, pues evidentemente la industria manufacturera es el gran motor de México, que se localiza, si bien es cierto, en gran parte del Bajío, en la zona norte de nuestro país, pues son oportunidades que hoy la industria mundial está buscando aprovechar. En el caso particular de Querétaro, te puedo decir que si bien nuestra economía es de las más complejas, que no complicadas, si vale la pena hacer la diferencia, es una economía muy compleja porque se vincula no solo la industria automotriz, sino la industria aeroespacial, la industria de alimentaria, la industria química de plásticos y caucho, la industria electrónica, a través de no solo los electrodomésticos, sino también toda esta fabricación de componentes para la industria automotriz. Y hoy con una gran perspectiva la industria de la información, los data centers que están viendo en Querétaro una gran oportunidad de inversión. Entonces, yo creo que hablando en particular de las empresas de la AEM que pudieran participar en estos esfuerzos de relocalización, yo lo he dicho, lo he comentado con mis compañeros secretarios, lo he comentado también con Fernando, en el sentido de que si bien es cierto que hay una gran oportunidad de inversión productiva para el país, hay una gran oportunidad también de asociación con empresas locales que ya conocen el país. Es decir, creo que una de las vertientes de la relocalización no solo la inversión productiva nueva, no solo el atraer a nuevas empresas que inviertan en nuestro país y aprovechen la cercanía que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que es el principio actual de la relocalización, sino creo que es bien importante también fomentar la relocalización a través de la alianza de esta friendshoring o ally shoring que le llaman, ¿no? Es decir, en México, en Querétaro en particular, estoy seguro que en Jalisco también, hay muchas empresas que ya participan en los mercados globales y que están buscando ampliar su cobertura. Y creo que una manera de fomentarlo es a través de la alianza con participantes de la industria de otros países, no solo de China o de Asia, sino también de Europa, que el relocalizar toda una industria, toda una empresa al país puede ser hasta no solo complicado, sino tardado. ¿Por qué no buscamos aprovechar la capacidad productiva que ya tenemos, que a veces lo que les falta es financiamiento, les faltan nuevas capacidades, les falta transferencia de tecnología, les falta certificaciones, y mejor aún les falta el cliente. Y muchas empresas dicen, bueno, empresas chinas, empresas asiáticas, empresas europeas, dicen, yo ya tengo mi cliente que está en Estados Unidos, ¿cómo llego a ese cliente desde México? Y creo que ahí se abre una gran oportunidad para las empresas locales que puedan encontrar un mecanismo de colaboración, de alianza, de joint venture para aumentar su producción, y no solo aumentar su producción, sino aumentar su mercado, aumentar su exposure, su exposición a los mercados internacionales a través de la colaboración. Entonces, no solo es el nearshoring por la cercanía, o no solo la relocalización por la cercanía, sino también hay que pensar en esa relocalización a través de alianzas benéficas para ambas partes. Entonces, siendo muy puntual en la pregunta, ¿cuáles son las oportunidades de inversión en nuestro país? Hay que invertir en México, en los mexicanos, en las empresas que ya saben trabajar, que ya tienen experiencia, ya tienen experiencia en la manufactura y que pueden
colaborar ya aprovechando esa experiencia en el mercado nacional y ya en el mercado internacional, pero que únicamente les falta ese impulso para aumentar sus capacidades. Gracias, Marco. Muy interesante. Roberto, te invito a ofrecer tu perspectiva y avisarnos cómo Jalisco es mucho más competitivo que Querétaro, como me dijiste un par de días. No, una broma. En serio, Roberto, tu perspectiva, por favor. Muchas gracias y muy amables por la invitación. De verdad, un privilegio compartir este panel con mi amigo, el secretario del Prete, con Moisés Calach, con Luis Ricardo Rodríguez, por supuesto contigo, Michael, y con toda la organización de la EM, particularmente con el presidente Fernando Sepúlveda. La verdad es que, mira, mi idea inicial sería lo siguiente. Me parece que México es muy competitivo y más allá de vernos como fracciones que tenemos que buscar atraer la inversión solo para un estado, necesitamos vernos como complementarios, porque me parece que hay muchos sectores que están buscando este tema del nearshoring e ir en equipo es muy valioso. Como ya decía el secretario del Prete, pues a través de la AMSE hacemos muchas cosas, inclusive como dicen, para muestra un botón, es el tema de que en las próximas semanas estaremos atendiendo también, además de esta agencia que ya comentó Marco, de la Agencia de Cooperación Económica Centro Bajío Occidente, el tema de asistir en equipo a Hannover. Y me parece que es una iniciativa que fue idea de Marco como presidente de la AMSE y que secundamos en los demás estados, porque me parece que hay una oportunidad histórica de poder acercarnos como estados y ser interlocutores de lo que está pasando en nuestro país. Particularmente regresando a la pregunta de qué sectores México es más competitivo, mira, yo te diría que la respuesta corta es que en alguna época habríamos dicho que los hidrocarburos, pero esos tiempos ya están muy atrás, pero hoy por hoy lo que hay que entender, y mucha gente, porque la exportación de autos es muy importante en nuestro país, pero esta sería nuestra segunda mayor grupo, digamos, de mercancías que estamos exportando en México. También lo comentaba anteriormente Marco, el grupo de manufacturas es sumamente relevante y particularmente el de eléctrico-electrónica. Atendiendo lo que para Jalisco significa esto, simplemente el 53% de nuestra exportación total son de este sector. Y eso que nos denominan el gigante agroalimentario. Entonces, nos da una perspectiva, por ejemplo, de lo que pasa en Jalisco. Si bien somos el estado que más exportaciones tiene en materia agroalimentaria, pues estas no son el mayor porcentaje de las exportaciones que hacemos, es el 53% de temas eléctrico-electrónico, y eso es sumamente importante. También cabe señalar que la exportación de autos eléctricos en nuestro país, pues es un tema que irá creciendo, la fabricación del mismo también en nuestro país, pero hoy por hoy la principal se la lleva los gastos, los automóviles que tienen su consumo de gasolina y también de diésel o los autos tradicionales. Entonces, estos son dos sectores que históricamente en México han ido creciendo, que hay que ir aprovechando. Me parece que cada estado tiene un vocacionamiento muy importante, pero lo que es clave es que nos pone en una situación geográfica extraordinaria para aprovechar programas como el IMEX, que son de importación temporal, para reducir los temas de los aranceles y los impuestos y poder hacer exportaciones de manera estratégica. Pero algo que me parece sumamente importante, Michael, y a todas las personas que nos acompañan y que les agradezco la atención, es que México tiene la posibilidad de incorporarse a las cadenas de suministro. Y si tomamos el caso de Tesla, que si decían, oye, es que está en Nuevo León, que es una extraordinaria noticia que se venga a México, y que, bueno, pues es una buena noticia que también esté en Nuevo León, porque los demás estados podemos aprovechar la cadena de suministro que se genera para poder incorporarnos a ella. Ejemplo, si el cerebro del Tesla o las distintas partes del Tesla tiene inyección de plástico, pues habría que meternos en qué empresas son las que tenemos en cada uno de los estados que pueda proveer esa inyección de plástico para apoyarles,
generar las certificaciones o la capacitación necesaria o las capacidades de infraestructura de las empresas para que se puedan incorporar. Y el reto ahí, me parece que el reto del nearshoring, además de otros, es convencer a las empresas que se están viniendo que no sigan importando sus mercancías de otras latitudes, sino incorporar a las nuestras y sustituir importaciones. Me parece que esa es una de las grandes oportunidades que estamos teniendo con el nearshoring y que hay que aprovechar de manera pues muy concreta, y que creo que en la medida que los estados sumemos esfuerzos, que nos veamos como complementarios, al final la empresa va a decidir algún estado, evidentemente, pero un reto que me parece que debemos de tener es cuidarnos para no jugar a los billetazos, de no atraernos a las empresas encareciendo las inversiones para nuestro país, sino siendo estratégicos, acompañándoles con la parte de talento, y que esas virtudes que tiene cada entidad las podamos resaltar, y que en equipo podamos estar colaborando para apoyar a que llegue más inversión a nuestro país. Al final del camino, como ya decía, cualquier inversión que llegue, del tamaño que sea, tiene la capacidad de generar oportunidades para las empresas ya establecidas en México, y eso hay que aprovecharlo muy bien. Gracias, Roberto. Quiero profundizar un poco más en el tema de colaboración entre estados contigo y con Marco. Recuerdo, Roberto, que platicamos una vez de una reunión muy interesante cuando vino el gobernador de Nuevo León y una delegación de empresarios y representantes del gobierno de Nuevo León a Jalisco para hablar precisamente de esta colaboración y para iniciar pues iniciativos específicos, ¿no? Para facilitar la inversión entre los estados. ¿Hay otros ejemplos así? O Roberto, ¿puedes tal vez darnos un ejemplo de lo que salió de esa reunión? Y Marco, no sé si tú has visto ejemplos de los gobernadores y los secretarios colaborando para establecer, lo voy a decir en inglés, corridors, ¿no? De transporte, de seguridad, de lo que sea, para que los inversionistas, vamos a pasar en el momento al tema de tal vez la ausencia del liderazgo suficiente del gobierno federal. Pero en este sentido, hablando de oportunidades, ¿qué otros ejemplos vemos de los estados colaborando específicamente entre sí? Roberto, empezando con lo que pasó entre Nuevo León y Jalisco. Con todo gusto, estimado Michael. Mira, en esta visita que se tuvo en el mes de febrero, particularmente el 23 de febrero, estuvo aquí en Jalisco el gobernador Samuel García junto con un grupo de destacados empresarios de Nuevo León. Tuvimos una reunión entre empresarios de Jalisco, ambos gobernadores, también estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro, y ahí se vieron varias cosas. Primero, cómo aprovechar justamente las oportunidades para el nearshoring, en un panel muy interesante donde estuvo Ildefonso Guajardo, Eduardo Sojo, Luz María de la Mora y Sergio García de Alba, que fue un panel de exsecretarios, que estuvo también nuestro amigo y homólogo Iván Rivas, que Marco y yo convivimos mucho también con él. Platicábamos de esas oportunidades, y de las cosas que salieron es dos cosas que les puedo dejar de ideas poderosas. Una es justamente no competirnos de más entre estados para no encarecer las inversiones, y segunda, enfocarnos a generar bienes públicos de largo plazo que pueda atraer la inversión. Y esto me parece que es sumamente interesante. Ejemplo, en el caso, metiéndome un poquito en el caso de Querétaro, por dar un ejemplo para no ser muy yo-yo, como dicen por acá, pues la industria aeroespacial, aeronáutica de Querétaro es muy importante, es uno de los hubs más importantes de nuestro país. Entonces, pues, hay que se tengan carreras enfocadas a eso, especialidades, carreras técnicas, pues es clave para poder atraer la inversión ahí, y generas talento y generas en el largo plazo infraestructura para la inversión. Lo mismo en Jalisco, por ejemplo, con el tema de tecnologías de la información, donde tenemos grandes capacidades, pues habría que hacerlo así. En particular, por ejemplo, te puedo decir que estamos ya por anunciar en las próximas semanas la primera carrera, una ingeniería en electromovilidad.
en conjunto con la Universidad de Guadalajara y algunos otros actores importantes. Y eso es un bien público que se queda y que por todos los estados lo podemos hacer, que es clave. Ahora, regresando a esa colaboración, resultados concretos, te puedo compartir que se generó un esquema para poder usar el puente de Colombia que está en Nuevo León para las exportaciones. Y ya hay empresas, particularmente Tajín, que es una empresa de Jalisco muy importante que muchos de ustedes conocerán, pues ya está usando ese puente para hacer, ya se hizo el primer embarque y también se van a enviar aguacate por ese puente y teniendo ya dos opciones, no tan solo Nuevo Laredo, sino también ahora Nuevo León con el puente de Colombia, generando algunos beneficios económicos para las empresas que hacen ese tema y me parece sumamente relevante. Un esquema también de colaboración que tenemos entre estados es, por ejemplo, el poder generar esquemas donde facilitemos el talento y tengamos corredores de talento y que podamos generar esa movilidad. Me parece que hay oportunidades muy claves y sobre todo, como ya comentaba en esta visita que vamos a tener a Hannover y seguramente otras ferias, participar de manera conjunta para dar a conocer a México, porque me parece que un primer paso es que nos vean como un país que tiene grandes oportunidades y luego ya las empresas se irán decidiendo con base a sus necesidades de logística, de talento, de particularidades técnicas, qué estado le es mejor y creo que esa es la parte que tenemos que ir desarrollando. Y eso sería mi aportación y espero que haya respondido tu pregunta. Sí, gracias. Y Marco, antes de pasar al tema de los retos específicos, ¿tienes tú otros ejemplos de donde has visto Querétaro o otros estados colaborando específicamente para atraer la inversión? Sí, yo creo que hoy como nunca, los gobiernos subnacionales están tomando un papel preponderante. Y muestra prueba de lo anterior es el relanzamiento de la CONAGO, por ejemplo, la Conferencia Nacional de Gobernadores que se volvió a reunir aquí en Querétaro, en la cual los 32 gobernadores acordaron trabajar de manera coordinada para el crecimiento de México. Y en las diferentes comisiones que cada quien tiene, en el caso de Querétaro, el gobernador Curi es coordinador de la Comisión de Energía, un tema importante para el país. Pero de igual manera, la gobernadora de Chihuahua es coordinadora de la Comisión de Desarrollo Económico. El gobernador García es coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y menciono estos tres ejemplos porque lo vivimos hace un par de semanas, en el cual el estado de Querétaro asistió a Washington en el marco de la presentación del informe del gobernador García respecto a la Comisión de Asuntos Internacionales, en la cual Querétaro, Zacatecas, Chihuahua participamos en esta comisión, algunos representando a nuestros gobernadores, algunos otros con la asistencia de los gobernadores, mostrando el interés que tiene los gobiernos subnacionales de seguir ocupando espacios en la agenda internacional, en este caso en Washington. Un tema también que hay que resaltar es el interés que tiene la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la gobernadora de Chihuahua, en el sentido de colaborar de manera más intensa con los secretarios de Desarrollo Económico. Y en ese sentido, pues, vemos también la fortaleza o la representatividad que está retomando la AMSDE, como mencionaba Roberto, en el sentido de que la AMSDE no se entiende o no tiene razón de ser, o no se entendería su razón de ser si los gobernadores no estuvieran de acuerdo que existiera la AMSDE, porque al fin y al cabo somos colaboradores de ellos y funcionarios estatales a la obediencia de los gobernadores. Entonces, el que la AMSDE esté retomando presencia y representación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como menciona Roberto, con la participación de México, ahora sí, hablándolo así de México, en una feria internacional como hacía 4 o 5 años que no se tenía la oportunidad de participar en México, habla de la importancia que los gobernadores, los 32 gobernadores de los estados, están viendo la importancia de la colaboración conjunta, que lo que le hace bien a Querétaro le va a hacer bien a Jalisco seguramente, y lo que le hace bien a Jalisco le va a hacer bien a Chihuahua o a otro estado. Entonces, en ese sentido de colaboración,
insisto y resalto la creación de la Agencia de Cooperación Regional Centro Bajío Occidente, que es un esfuerzo de corredor. Estamos haciendo un esfuerzo para que los estados, los 5 estados que formamos esta agencia, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, hagamos un corredor virtuoso en el cual intercambiemos buenas prácticas, en el cual colaboremos con la educación de nuestra fuerza laboral, con la impartición de competencias, con el desarrollo de certificaciones, con el desarrollo de proveedores. Y ese es el mejor ejemplo de lo que nos importa la colaboración interinstitucional. Hay otros temas que también no nos escapan, como es el medio ambiente, que yo sé que no es un tema puro de esta conferencia, pero que al final el medio ambiente impacta en el desarrollo económico, va a empezar a impactar en el desarrollo económico de nuestros estados por las políticas mundiales o globales en cuestión del cuidado del medio ambiente, pero que también... Y vamos a tocar ese tema más al fondo en un momento. Pues lo dejo en pausa para cuando lleguemos a ese punto, pero sí quiero resaltar que la señal más clara de que es necesaria una colaboración interinstitucional o intergubernamental es el relanzamiento de la CONAGO y la relevancia que está tomando la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económicos a través del liderazgo de los gobernadores. Excelente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que he visto lo que he visto en mi trabajo con Monarch es el rol que juegan los estados es importantísimo en estos días y la colaboración entre los estados también es algo pues muy importante para las inversionistas, ¿no? Michael, quiero recordarles si tienen... ¿Se puede hacer un pequeño comentario sobre eso? Sería una idea para Marco y para Roberto. Sería interesantísimo que trabajemos juntos con parte del sector privado, desde el AMSDE y la CONAGO, en un enfoque como, digamos, sustituir un poco a lo que teníamos en ProMéxico, una agencia federal que ya no tenemos. Todos tenemos interés en trabajar juntos porque es la mejor forma de tener resultados y tratar de sustituir eso. Entonces sería buenísimo, les dejo un paréntesis ahí, nos buscamos para ver si podemos hacer algo con la AMSDE y con la CONAGO específicamente para esos temas, ¿no? Estados Unidos, atraer inversión, ir con las agencias, lo que hicimos Marco, tú y yo en aquel viaje, darle seguimiento ahorita que está muy caliente el tema, invitar a los estados con nosotros, ir juntos y hacer un frente común, independientemente de lo que haga el gobierno federal. Cuando estemos alineados con ellos, perfecto, cuando no, ni modo, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo una propuesta ya. Ya con eso a lo mejor sacamos... No, yo creo que es una muy buena idea. De hecho, Marco, te iba a decir también que yo creo que valdría la pena desarrollar unos best practices, ¿no? Para apoyar a todos los estados, porque la verdad es, si somos honestos, hay algunos estados que lo hacen súper bien. Querétaro, Jalisco, varios otros, pero hay también estados tal vez menos desarrollados, con menos capacidad y menos historia de atraer inversión que podrían pues aprender, ¿no? Y ser capacitados por el buen ejemplo de ustedes. Marco, sigue. Gracias. Y sí quiero reconocer el ofrecimiento de la AEM para capacitar a funcionarios estatales en la promoción de nuestras potencialidades en Estados Unidos, cómo hacer vínculos con empresas estadounidenses, con empresarios mexicanos. Y es algo que tenemos en la cartera. Cómo impulsamos a nuestros empresarios mexicanos a que colaboren con empresarios mexicanos en Estados Unidos o empresarios mexicanos en Estados Unidos que tengan mucha más presencia. Y ahí reconozco a Fernando el ofrecimiento de generar modelos de capacitación para nuestros funcionarios estatales en un esfuerzo de trasladar las buenas prácticas, no solo de la AEM, sino también de la economía estadounidense hacia México y poder impulsarlo. Es algo que lo tenemos bien presente. Excelente. Gracias. Entonces, quiero recordarles que si tienen preguntas, no pueden alzar la mano o mandar por chat, lo que sea. Vamos a pasar de oportunidades al tema de los retos, y hay varios. Quiero presentarlos como un marco para manejar o guiar un poquito la plática que tenemos. Yo veo como, y yo sé que cada persona podría
armar un framework, no un marco en diferentes diferentes temas, pero yo veo de mi perspectiva por lo menos como 5 retos principales para México, ¿no? Para aprovecharse de este momento. Uno es la ausencia del liderazgo del gobierno federal, que yo sé que es un tema delicado y bueno, le voy a pedir a Moisés que me da su percepción sobre eso. La segunda es el clima de negocio, la percepción desde afuera del clima de negocio y también la realidad de cómo es el clima de negocio. La tercera es el tema de infraestructura necesaria y que se hace falta. Y cuando hablo de infraestructura, no solo hablo de puentes y autopistas y aeropuertos, sino un concepto de infraestructura global que incluye, Marco, el tema de el medio ambiente, sustentabilidad, energía limpia, todo que requieren las empresas. El cuarto reto yo creo que es la escasez de mano de obra y talento humano en ciertos lugares, porque hay mucha competitividad para atraerlos. Y finalmente, yo diría, otro aspecto el quinto reto sería tal vez la escasez de infraestructura digital en México, que quisiera tocar bases. Entonces, con ese marco, quisiera empezar contigo, Moisés, y tal vez Luis. ¿Qué tan relevante es el papel del gobierno federal para el éxito de México en este tema de nearshoring? Hemos visto, por ejemplo, la cuasi pérdida de Tesla y sus consecuencias por no sé, no entendí precisamente qué estaba haciendo el señor presidente con eso. Yo sé que hemos visto varios cambios en el liderazgo de economía. Tengo entendido al otro lado que Raquel Buenrostro hoy en día está en Taiwán promoviendo México, ¿no? Que es algo muy importante y bueno. Pero también sabemos que no hay un presupuesto federal. Ildefonso Guajardo habló de ese tema ayer para ofrecer incentivos y de mi perspectiva hace falta una estrategia global, ¿no? De parte del gobierno federal. ¿Qué tan importante es el papel del gobierno federal y cómo va a afectar a México en estos momentos, Moisés? Luis, ¿quieres ir primero? Sí, si te parece, empiezo yo. Te agradezco mucho, Moisés. Mira, yo digo, sé que las comparaciones luego son odiosas, ¿no? Pero a inicio de tu presentación, Michael, hablabas del CHIPS Act, del Inflation Reduction Act, de todas estas leyes que se están dando en Estados Unidos, con el objeto de poder detonar la producción, digo, de distintos sectores en el país de los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad es que cuando nosotros vimos la intención de reubicar la producción de semiconductores y toda esta actividad para América del Norte, lo natural que uno debería de pensar de su gobierno federal es que pues hubiera a lo mejor un instrumento espejo, un decreto que pues por lo menos ofreciera a lo mejor no un incentivo económico, porque la verdad es que es complicado competir con esos niveles de incentivos que se están otorgando, no solo por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Malasia, China, todos ellos tienen un equivalente al CHIPS Act para efectos de poder detonar la inversión en ese sector productivo en lo particular. En lo que se refiere al Inflation Reduction Act, pues algo parecido. Se está dando obviamente incentivos, particularmente para la adquisición de vehículos eléctricos y una serie de incentivos que yo creo que de alguna manera ayudan para efectos de servir como apoyo en el caso del país respectivo. En el caso del gobierno federal, pues no solo se elimina ProMéxico y se elimina la capacidad de hacer la promoción a la inversión en las embajadas en el exterior, sino que yo creo que el papel del gobierno, y si me permite el comentario, en lo que se refiere a la promoción económica y a la promoción de la inversión, está muy definida en los instrumentos legales, y aquí a lo mejor sale el abogado que llevo dentro, pero pues digo, con el establecer un plan nacional de desarrollo o una política de desarrollo, yo creo que el gobierno cumple su parte. En mi opinión particular, el gobierno federal no debe de estar descalificando a este estado no puedes llegar porque no hay agua,
o a este estado no puedes llegar porque hay inseguridad, o a este estado no puedes llegar porque no hay tal o cual elemento. A final de cuentas, creo que ese es la labor de las empresas en lo particular, y el papel del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales es apoyar donde se pueda para efectos de poder complementar o ayudar para cumplir y decir cómo sí estamos en posibilidades de recibir esa inversión en lo particular. Entonces, para mi gusto, sí hay, en mi opinión, una estrategia equivocada en el gobierno federal cuando lejos de decir cómo si te ayudo, pues se va por el tema de la descalificación. Y con esto, digo, también no podemos ser ingenuos y desconocer cuál es el tema de fondo. A todos nos queda perfectamente claro que, ya como lo comentabas, Michael, cuando hacías referencia a las políticas de atracción de inversión, habrán estados que están quizá muy alejados de ese desarrollo económico que hay en muchos de los estados del país, y que por lo tanto quizás se carezca de infraestructura o de algún elemento de la producción que no los haga atractivos para lo que es una inversión productiva. Pero de nuevo, ¿no? Eso no es algo particular de México, eso ocurre en todos los países del mundo. Si tú en Estados Unidos le dices a Tesla o a cualquier otra armadora que se vaya a Montana, pues a lo mejor te van a decir, oye, pues no hace mucho sentido que yo me vaya para allá. Es, de nuevo, yo creo que jugar a las vocaciones y a la fortaleza de cada uno de los estados con el objeto de poder justificar el establecimiento de su inversión. Y ahora, también siendo justos, uno de los proyectos productivos que está impulsando este gobierno, que no nació como idea del gobierno federal, porque ya venía de sexenios anteriores, por ejemplo, es un proyecto regional de complemento a un corredor que es el de Oaxaca y de Veracruz, este corredor de Tehuantepec, donde pues, consideramos que sí hay obviamente un tema de competitividad y algo muy particular para esa zona, que si se dan las condiciones y apoyos y se genera, yo creo que el capital humano para efectos de poder complementar esa oferta, podría ser un muy buen elemento de atracción a la inversión para esa zona. Pero yo siento que el decirle tú a una empresa, te vas a ir al corredor por decreto, pues simple y sencillamente no funciona de esa manera. Y otro pilar, por ejemplo, que se está impulsando por parte del gobierno federal, pues todos sabemos muy bien que es el Plan Sonora, en donde, por ejemplo, pues se pretende que haya una integración vertical entre la extracción de minerales con todo lo que es este tema de la electromovilidad y pues inclusive pues digo la tecnología de las baterías y de los paneles y demás, y digo, la verdad es que creo que es un muy buen plan. Pero para darles un ejemplo, otro de los productores de minerales, otro de los estados productores de minerales de México, que es Zacatecas, pues no son parte del plan tal y como está previsto el día de hoy. Entonces, creo que sí se puede hacer un mejor trabajo, en mi opinión, por parte del gobierno federal para cubrir esos gaps. Ahora, no me voy a extender para muchos de los demás factores en beneficio del tiempo y para darle oportunidad a los demás panelistas para que se extiendan, pero sí quisiera hablar un poquito del tema de clima de negocios, en donde nosotros Luis, estamos Luis, permíteme, Luis, vamos a tocar ese base en el próximo tema. Si puedes guardar este pensamiento. Moisés, brevemente, Moisés, ¿cómo ves tú la situación de la falta? ¿Hay una falta de liderazgo? ¿Estamos siendo justos con el gobierno federal? No, totalmente hay una falta de liderazgo. No solamente una falta de liderazgo, me parece que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por jugar en contra de las tendencias del mercado, aprovechando su posición política y otras situaciones con otros intereses. Los intereses, digamos, de la política interna y de la política bilateral se han sobrepuesto a la parte de las decisiones económicas. Yo creo que yo creo que estamos jugando en el Mundial de Fútbol, en las grandes ligas, en el campeonato. No puede uno competir con países como China y como Bangladesh, Singapur y estos países, Corea, que están atrayendo la inversión, que están invirtiendo en tecnología, que están capacitando a la gente, que están haciendo infraestructura, y nosotros divididos, ¿no? Me parece que es muy difícil ser competitivo así. Y yo creo que el gobierno federal ha hecho, queriendo, sin querer, con su estilo, varias cosas mal, ¿no? Me parece que, por ejemplo, primero, el tratado al final del día es un instrumento de certidumbre, es un instrumento de consistencia, de confianza.
la inversión le gusta la certeza. El tratado no dice tenemos que hacer aguas profundas en farm outs con empresas europeas. O sea, puedes dejar de hacer farm outs si quieres, pero lo único que tienes que salir y decir es no voy a hacer farm outs y no lo voy a hacer. O sea, me voy a llevar 6 años sin hacer farm outs porque no lo quiero hacer, esa es mi política. Pero sí voy a permitir la inversión de cogeneración eléctrica de esta forma, con estas reglas. O sea, yo creo que no ha habido una claridad absoluta en ninguna de las posiciones del gobierno y siguen en el juego de no ser claros, de no operar, ¿no? Ya vamos a arreglar caso por caso, después vamos a cambiar, ya decidimos que algunos del gobierno sí quieren arreglarlo, algunos no quieren arreglarlo. Entonces, me parece que sí ha habido una gran desorganización, no ha valorado el instrumento que tenemos. Para mí el tema que es un coche Fórmula 1, pero el que lo viene manejando no sabe manejar. Y entonces lo que nos está pasando es no ha habido esa consistencia, ¿no? El presidente constantemente manda señales encontradas contra las acciones que incluso hacen los propios secretarios. Entonces, me parece que sí está jugando en contra. Por ejemplo, no se ha publicado un papel de infraestructura, ¿no? Una estrategia de infraestructura. Se han cacareado mucho los 3 grandes proyectos del sexenio, que son proyectos que bueno, algo de infraestructura tiene, un aeropuerto, etcétera. El Tren Maya no tiene nada de infraestructura, pero no estamos aprovechando las bondades de lo que necesitamos de infraestructura, más carreteras, más cruces fronterizos, más infraestructura en la frontera. Por ejemplo, somos primer socio comercial de los países del sur de Estados Unidos, donde tenemos 50-60% de participación, pero en el Northeast nuestra exportación es del 5-8%. ¿Por qué? Porque la conectividad no es igual. Tenemos que ir por tierra hacia llegar al Northeast. Entonces, digamos, de lo que es las Carolinas hacia arriba, no estamos aprovechando la salida digamos, de la esquina del Golfo de México, donde debería de haber una infraestructura para ir al Northeast que beneficiaría mucho desde Veracruz hasta a todo el corredor hacia la parte sur, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un enfoque de infraestructura, que si vamos a hacer el cruce del Istmo, pues es grandísimo proyecto, es un proyecto enorme que puede ser muy competitivo, pero no lo veo operando, ¿me entienden? O sea, no veo el gobierno metiendo máquinas para hacerlo, licitando proyectos. Hay este tema de sí, vamos a licitar 6 parques industriales, pero es donde queremos, si queremos ser socios, no hay claridad. O sea, yo creo que el gobierno no ha hecho un buen trabajo ahí. Después, en infraestructura, esa es una. Hablaste de infraestructura digital. Bueno, pues no ha habido nada, no ha habido ni señales de infraestructura digital, no ha habido ni señales de por dónde vamos, ¿no? Talento, por ahí escuché varios comentarios muy interesantes del tema de talento. Tenemos temas de mano de obra y mano de obra calificada, que significa ya talento. Tenemos un problema gravísimo de displacement de capacidades, y el sistema educativo para que reentrenemos a nuestros trabajadores y a nuestra gente, pues tampoco está en place. A lo que voy con todo esto es difícil hacerlo solos. Es muy difícil tener la influencia y la capacidad y el reach que tiene un gobierno federal en temas de estos, y más cuando estamos contrapunteados en ideas. Es muy difícil que nosotros ayudemos en el marco solos, en el marco educativo. En infraestructura es imposible. Entonces, sí creo que se necesita un equipo completo yendo al mismo lugar, donde podamos colaborar todos y donde realmente podamos ayudar a que esto salga mejor. Y la inversión privada mexicana también es muy importante, es más importante que la foránea. Y cuando no tienes confianza y no hay consistencia, la inversión privada mexicana tampoco está ahí. Por último, termino el CHIPS Act y el Inflation Reduction Act. En el CHIPS Act sí logramos meter, a través del cabildeo que tenemos, sí logramos meter que el incentivo a autos eléctricos, no hacia las baterías, pero a los autos, sea un tema de Norteamérica. Así dice el texto. El texto dice que los incentivos van a ser para Norteamérica. Eso se hizo a través de mucho trabajo en el Congreso, a través de nuestra oficina, que algunos de ustedes conocen. Y yo creo que por ahí viene la parte del marco, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo eso para que esos incentivos sean incentivos de Norteamérica, no tener estas discusiones con la regla de origen de autos y autopartes. Al final las cadenas de abasto se van a ir acomodando. El tener a Tesla es muy importante, pero no es la única. Van a venir los autos eléctricos de todas las marcas que ya tenemos en México y hay que subirse a esa cadena. Y esa cadena sola nos va a ir llevando a la integración de esas tecnologías, porque están acostumbrados a traer a sus proveedores y muchos ya los tienen en México. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo hay que subirse a esas cadenas
pero también hay que subirse en el marco regulatorio, ¿no? En el marco no hay que olvidar que esto es un juego complejo, ¿no? Es un juego de tienes marco regulatorio, tienes inversiones y luego tienes lo otro. Gracias, Moy. Roberto, tienes la mano elevada. Gracias, Michael. Fíjate que comentar en ese tema coincido en que hace falta una acción coordinada, gobierno federal, gobierno de los estados, pero sí me gustaría, por ejemplo, comentar en materia de digitalización que preguntabas, pues creo que los estados tenemos cancha para hacer lo que nos toca en ese ámbito. Y hablando de Jalisco, que es el que un servidor representa, pues te puedo comentar que tenemos una estrategia muy robusta que se llama Red Jalisco, que se inició con el gobierno del gobernador Alfaro, y que hoy por hoy ya tenemos conectado con fibra óptica ya construida 5,550 kilómetros de fibra óptica alrededor del estado. Esto es la distancia de Guadalajara a Hawái, más o menos en fibra óptica, para que nos demos cuenta de las dimensiones, o de aquí al Amazonas, más o menos. Tenemos más de prácticamente 13,700 sitios conectados, que estamos hablando de hospitales, escuelas, edificios públicos, que albergan más de 2 millones o cerca de 2 millones de dispositivos conectados, tan solo, y que además conecta más de 2,500 cámaras de videovigilancia, 600 centros de salud, 6,400 escuelas, en fin, es un esfuerzo bien interesante para reducir la brecha digital y aumentar las posibilidades que se tiene para que las empresas tengan internet de alta velocidad. Aquellos que vengan al estado de Jalisco, cuando lleguen al aeropuerto, donde también tenemos la red, llegan al aeropuerto de Guadalajara, buscan Red Jalisco y se conectan de manera gratuita al internet de alta velocidad, así como en cualquier edificio público al que puedan ir en los distintos municipios. Los 125 municipios hoy por hoy del estado ya tienen conexión digital, y esto se traslada a las potencias que puede tener cualquier empresa que se venga en el estado, y me parece que es un ejemplo que cada estado tendrá sus esfuerzos al respecto, pero es un ejemplo muy claro de lo que como entidad se puede hacer. Roberto, siguiendo ese tema y luego regresamos al tema del clima de negocio, pero como mencionaste del tema digital, hace poco, de hecho, la semana pasada hablé con un amigo mío que es un alto ejecutivo del sector privado de Estados Unidos de fibra óptica, que me dijo que él temía que México pronto se topara con pared, entre comillas, en cuanto a su capacidad, la capacidad de México para traer la fabricación avanzada que requeriría una conectividad de fibra óptica rápida. Me dijo que, que la fibra óptica que tiene que ser rápida, de alta calidad, de baja latencia, y que conecte sus instalaciones, las instalaciones de las empresas, de los inversionistas, entre sí de forma segura. Y dentro de Estados Unidos y México. México actualmente carece, qué bueno que la situación actualmente en Jalisco es así por tu liderazgo, pero parece que México actualmente carece de esta infraestructura y conectividad. De hecho, escuché que México perdió una importante inversión de Samsung contra Texas porque no podía proporcionar la conectividad 5G requerida para la planta, para la fábrica. Así que mi pregunta es, ¿qué tan grave es el tema para México en lo general, más allá de Jalisco? ¿Cómo lo ves tú, Marco? Estás en mute. Gracias, Michael. Mira, el tema digital es un tema que obviamente a todos nos ocupa porque para allá vamos, para allá va la industria. Para allá va la conectividad. No se puede entender una empresa que no tenga flujo de datos o comunicación no solo con su empresa al interior de la misma, sino con sus corporativos, con sus clientes, con sus proveedores. Sin embargo, es importante mencionar que hay veces que las decisiones, en el caso de Samsung, un punto importante, como bien lo mencionas, es cierto que gran parte importante tiene que ver con la infraestructura, pero también con la mano de obra que mencionabas, ¿no? Es cierto que hay disponibilidad de mano de obra, pero no la calificada como se necesita. Y ahí es donde los estados tenemos que hacer un esfuerzo importante para
capacitar y generar condiciones de competencia a nuestros ciudadanos, en el sentido de no solo generar la educación básica, sino buscar fomentar la educación superior y la educación o los tópicos educativos que hoy está necesitando nuestro país, no nuestro país, sino la tendencia global. Hoy cuáles son los tópicos que se están observando, no solo en materias duras o conceptos como el STEM o el STEAM, que ahora le agregan la A de arte, precisamente porque ya no solo se necesitan actividades, capacidades duras, sino también muchas capacidades blandas para estar a la vanguardia en cuestiones educativas. Y en ese sentido, creo que el área de oportunidad, y ahí abonando lo que comentamos en el bloque anterior, es la colaboración entre los estados, que podamos fomentar la movilidad estudiantil sin miedo de que vayamos a perder oportunidades. Algunos dicen, no, es que se están yendo a otros países o hay mucha movilidad estudiantil. Pues qué bueno que haya movilidad estudiantil, que haya movilidad laboral que nos permita adquirir nuevas experiencias laborales y experiencias educativas y que regresen a su origen con esas habilidades que adquirieron para contribuir con con su entorno. En nuestro estado, por ejemplo, habla mucho que hay empresas aeroespaciales que están buscando talento, que no son todos, tienen que ser talentos excepcionales y que los llevan hacia nuevos destinos a aprender nuevas tecnologías o nuevas prácticas o mejores. Entonces, un tema es importante, la infraestructura sí, pero yo creo que es más importante, y algo que Querétaro ha aprendido es que crecemos desde las aulas. No podemos entender el boom económico que ha tenido la industria aeroespacial si no fuera porque hoy tenemos una universidad aeronáutica. No podemos entender tampoco el crecimiento que tienen no solo la industria automotriz a través de la fabricación de autopartes, sino también a través del diseño y desarrollo de sistemas automotrices, y eso se debe también a la gran capacidad educativa que tenemos, ya que tenemos una universidad automotriz, etcétera. Entonces, sí es importante la infraestructura física, la infraestructura digital que se va a ir dando, como en el caso de Jalisco, que el propio gobierno está impulsando, pero también en el caso de Querétaro, tanto el gobierno como la iniciativa privada, por la llegada de nuevas industrias como son los data centers que hoy están instalando nueva infraestructura para crecimiento de pues de sus funciones, de sus operaciones, y eso abona, por un lado, el Estado, el gobierno invirtiendo, pero también la iniciativa privada que tiene que generar inversiones productivas. Y finalmente, en el tema de capacidad productiva, no siempre más es mejor. Hemos visto proyectos que son muy intensivos en recursos naturales, y por ejemplo, en el caso de Querétaro, pues es algo que tenemos que cuidar, que no podemos aceptar a todos los proyectos, por atractivos que sean, si va a tener una gran demanda de recursos naturales, como pueden ser los centros de semiconductores o las fábricas de semiconductores. Preferimos nosotros aprovechar el diseño, la fabricación de las placas de circuitos impresas o las tarjetas de circuito impresas, que es lo que le agrega valor al semiconductor, porque el semiconductor, si bien es cierto que tiene gran tecnología, per se, el semiconductor no vale si no está dentro de una tarjeta impresa. Entonces, eso es lo que estaremos buscando desarrollar como nuevos rutas, digamos, económicas. Muy bien, gracias Marco. Oye, noto que estamos ya llegando a la hora para terminar y no todavía hemos tocado muchos temas. Voy a pedirles, las respuestas han sido excelentes y no es una queja, pero con el tiempo que nos sobre, voy a pedirles que sean un poquito más breves con tus respuestas porque quiero tocar ciertas bases más. Veo que tienes la mano elevado, ¿es importante o podemos pasar? Sí, no, una pregunta rapidísima, Roberto y Marco. ¿Han tenido suficiente abasto de energía eléctrica de calidad, alta tensión y baja tensión en sus estados para poder instalar aquellas inversiones que han necesitado? Lo pueden contestar después, pero ese es un poco el diagnóstico de
¿qué está, cómo está? O sea, aprovechando que están aquí, perdón. Discúlpame, Michael, me estoy portando muy mal. ¿Quisieras que respondiera, Michael, o quieres que...? Sí, por favor, rapidito. Bueno, en el caso de Jalisco, la respuesta rápida es sí, y estamos haciendo un fideicomiso, un fondo para generar infraestructura que se requiere en algunos puntos estratégicos que vemos. Sí tenemos suficiente capacidad eléctrica, pero la parte de distribución y transmisión, vemos que en el mediano y largo plazo tenemos un reto para solventarlo. Vamos a hacer un fideicomiso de energía, que es un fondo para hacer una inversión privada en ciertos parques industriales para poder dotar de subestaciones que aseguren el suministro a las empresas que vengan al estado. Y también Marco, agua ¿quieres la agregar tenemos algo? totalmente resuelta, perdón. Nada más para comentarlo, agua, energía y por supuesto tenemos la tierra para que se puedan venir. Rápidamente, en el caso de Querétaro, por eso se creó la Agencia Estatal de Energía para construir la infraestructura necesaria, porque sabemos que hay un rezago no solo en Querétaro, sino a nivel nacional en líneas de transmisión. Las líneas de transmisión, hay generación suficiente, pero la línea de transmisión es donde está el cuello de botella. Entonces, vamos a estar desarrollando desde Querétaro las líneas de transmisión necesarias para abastecer. Hoy no hemos tenido problemas, no hemos perdido ninguna empresa todavía por falta de energía, pero no queremos que pase, entonces se van a invertir recursos para la construcción de redes de transmisión que después serán cedidas a la CFE en un afán de generar infraestructura productiva para nuestro país. Quiero pasar rápido porque todavía y queremos dejar tiempo para Fernando para hacer sus comentarios al final, pero pasando por el momento del tema del clima de negocios. Ayer leí en Reuters que el presidente Biden invocó poderes de emergencia bajo la ley de producción de defensa, the Defense Production Act, para autorizar la producción de placas de circuito impreso de los Estados Unidos y Canadá. Las placas de circuito impreso se incorporan a misiles y radares, así como a la electrónica utilizada para energía y atención médica, insumos médicos. México no fue incluido, lo cual es curioso. Mis fuentes acá en Washington sugieren que la exclusión del país no se basa tanto en la falta de confianza en México desde una perspectiva de seguridad, sino como una señal a México sobre las preocupaciones con respecto a su clima de negocios. Canadá ha estado persiguiendo de manera muy agresiva este tipo de colaboración con Estados Unidos, como se refleja en la reciente visita de President Biden en Ottawa. ¿Cuál debería ser? Quiero usar este ejemplo como una entrada en el tema de clima de negocios. La percepción desde Washington, desde el mundo, es que la situación está bastante mal. ¿Es tan mal como la percepción? ¿Y cuál es el clima de negocios en México actualmente? ¿Debería México estar preocupado por este anuncio? ¿Quién quiere tomarla? Brevemente. Marco. Sí, gracias, Michael. Y si me permiten, para que sea mi última participación, porque presente voy a un evento con el gobernador, pero comentarles que por lo menos lo que estamos haciendo en Querétaro es generar certidumbre. Moisés lo mencionaba muy bien. Querétaro está impulsando desde el gobierno estatal modelos que den certeza a las inversiones. Uno, el primero y la gran prioridad del Estado es la seguridad. Tener condiciones que las inversiones se sientan seguras, no solo patrimonial y físicamente, sino también laboralmente hablando, ambientalmente hablando, que es un tema importante, y eso abona en el clima de negocios. El fomento a las inversiones productivas en cuestión de energía, de agua, la mejora regulatoria, las inversiones en movilidad y evidentemente el impulso al desarrollo económico, pues hacen que el clima de negocios por parte del gobierno sea o el componente que el gobierno ponga al clima de negocios sea positivo. Obviamente se suma a este gran ecosistema empresarial que tenemos en Querétaro, que todos los días buscamos cómo hacer mejor las cosas, cómo contribuimos con el crecimiento de nuestro estado, y eso desde el punto de vista de lo que, como dice Roberto, lo que a nosotros compete en Querétaro, el clima de negocios es
positivo, es proactivo y es enfocado hacia el beneficio no solo de los empresarios, sino de la comunidad en general. Gracias, Marco. Y sí, ya entiendo que tienes que salir por este evento. Muchas gracias por haber acompañado a nosotros y agradecemos mucho tu participación. Nos vemos pronto. Felicidades, Ojalá. muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias. A ti, a ti. Luis Ricardo, recuerdo que querías mencionar algo del clima de negocio y luego vamos rápido a Roberto. Sí, yo tengo algunos comentarios con respecto al clima de negocio. Digo, de entrada, creo que ya se ha abordado mucho el tema del rol que ha dejado de cumplir el gobierno federal y también siendo justos, y no es porque estemos en un foro con el secretario de Desarrollo Económico, pero no es desde ahorita que los estados han jugado un papel muy importante en lo que se refiere al tema de atracción de inversiones y pues obviamente para ellos en lo que es además la parte de promover al Estado, pues hay temas muy particulares para la atracción de inversiones donde fungen un papel determinante, como por ejemplo, hablábamos ahorita del tema del entrenamiento, en donde efectivamente los programas de entrenamiento, algunos de ellos tienen su origen en programas federales, sin embargo, a quienes les toca implementarlos es respectivamente cada uno de los estados. Y ahí pues creo que sería importante que ante los programas que hablábamos, por ejemplo, de capacitación de el CHIPS Act o el tema de nuevo de electromovilidad, sería muy importante que se favoreciera el clima de negocios con lo que sería la definición de programas que van a enriquecer el capital humano que le va a tocar abordar a estas actividades. Sin embargo, ya de manera concreta también sí es importante mencionar que también hay muchos gaps en lo que se refiere a la actuación o ya el detalle de lo que vendría siendo la operación de una empresa. Y les doy un par de ejemplos que creo que serían muy ilustrativos. Ahorita, por ejemplo, para constituir una empresa, como ustedes sabrán, en México se acaba de incorporar la figura del beneficiario controlador, esto en aras de mitigar los efectos del tema del lavado de dinero en México. Entonces, ahorita para poder constituir una empresa, el notario debe de hacer una revisión muy escrupulosa de los socios, del origen del capital de la empresa que se está constituyendo y pues también, obviamente, prevenir cualquier situación de irregularidad que pudiera presentarse por los socios en cualquiera de sus intereses que tuvieran a nivel global. Algo que antes, me refiero a hace un año antes de la reforma, tomaba quizá una semana, 2 semanas, pues ahorita puede ser un análisis muy prolongado dependiendo de los socios de la empresa y de la actividad a la que se dedica esa empresa. Entonces, por ejemplo, ahí no necesariamente es un tema achacable al gobierno, pero es un tema regulatorio que ahorita puede complicar la inmediatez con la que las empresas pretenden estar en operación para un tema en particular. Otro ejemplo que también ahorita lo estamos viendo y ahorita lamentablemente es temporada alta, ¿no? Pero por ejemplo, si ya pasamos de la constitución a las citas, por ejemplo, para que la empresa esté registrada para el pago de impuestos, no para solicitar un crédito, no para ir a pedir incentivos, para registrarse y darse de alta como contribuyente y pagar impuestos, estamos hablando que las citas se tardan 2 semanas a 3 semanas. Obviamente se pueden ir modificando, pero si hay una parte de gestión de gobierno que yo creo que sí es una alarma y va muy en contrasentido a este discurso de que México está abierto para los negocios. Yo quizá en el espíritu de poder ser consecuentes, creo que sería interesante retomar el concepto que en su momento, hace algunos años se daba con el concepto de las zonas estratégicas de desarrollo y con estas ventanillas únicas. Yo creo que atendiendo a los temas de nearshoring, habrán algunos estados que sería importante que tuvieran ventanillas únicas en donde se facilitara y hubiera un solo punto de contacto para aquellas empresas que van desde abrir a su empresa hasta obtener todos los permisos regulatorios en un solo punto de contacto ante gobierno federal, estatal y municipal, coordinados en ese mismo punto. ¿Por qué? Porque de otra manera tienes la complicación de que las empresas, que de nuevo a veces son totalmente ajenas al ambiente de negocio en México y que inclusive aquellos que nos dedicamos a asesorar a esas empresas, nos vemos navegando con nuevos requisitos o nuevos temas que complican la inmediatez con la que se requiere hacer negocios, y creo que ese es un lujo que al día de hoy no podemos darnos, no nos podemos dar.
Y a eso yo también le agregaría otro tema de manera muy particular, es que sí siento que también desde la perspectiva de estrategia falta mucho trabajo por hacer por parte del gobierno para también otorgar beneficios o bien alinearnos con los objetivos. Desde, por ejemplo, ahorita sabemos que las empresas están viendo reubicar inversiones o traer o asociarse. Pues bueno, pues las modalidades, por ejemplo, para que comentaba Roberto a inicio de la plática de la CIMEX, pues han estado estáticas desde hace 15 años. Pues digo, ahorita, por ejemplo, el tema de una asociación en participación, el tema de un contract manufacturing, todas esas estructuras que están previstas legalmente para hacer negocios, yo creo que sería importante que se vieran a la óptica de lo que implica el nearshoring y en la medida de lo posible hacerlas ágiles para efectos de poderse implementar a las necesidades de lo que estamos viendo ahorita. En el 2004, 2003, por ahí ustedes recordarán que hubo, por ejemplo, también Information Technology Agreement, en donde los insumos de la industria electrónica se desgravaron a nivel global. En México, por ejemplo, se materializó esa desgravación mediante decretos de promoción sectorial para la industria electrónica. Ahorita, por ejemplo, con todo este tema del CHIPS Act, a mí me gustaría ver pues digo, un gobierno más proactivo que de alguna manera fomentara la importación de insumos de la industria electrónica para efectos de poder de alguna manera ser más atractivos a la inversión que está operando en ese ramo en lo particular. Y como eso, pues obviamente se me ocurren muchas otras ideas, pero esos serían mis comentarios respecto al tema de negocios. Gracias, Luis. Bueno, amigos, desgraciadamente ya hemos llegado a la hora. La verdad, por un tema tan complicado, es difícil con unos ponentes con tanta expertise y con tanto que decir. Es difícil contenerlo, ¿no? en una sola hora y media. Y también quiero ceder la palabra a Fernando. Pero antes de cerrar, obviamente no tocamos varios temas. Yo creo, de mi perspectiva, también como consejero de empresas de capital pública en Estados Unidos, publicly traded companies, ¿no? Yo estoy muy preocupado por México, por el tema de sustentabilidad y cadenas de suministro verdes. Yo, por ejemplo, veo que las empresas en Estados Unidos y en los public exchanges han hecho compromisos a sus accionistas y a los mercados que pertenecen a sus logros, a sus metas o compromisos de sustentabilidad. Y si no pueden cumplir con eso, en México, por la falta de acceso de energía limpia, por procesos de fabricación sustentables, de incluso acceso al agua con tratamiento y reciclaje de aguas residuales. Hay varios temas que pertenecen a este tema, pero estoy preocupado que México no entiende bien que estas empresas tendrán que ir a otro país si no pueden cumplir con esos compromisos mundiales que han hecho. Entonces, vamos a dejar en la mesa varios temas que no, dado al tiempo, pudimos tocar. Quiero mencionarlos solo para, obviamente, decir que sabemos que no cumplimos con todo el tema, pero me indica que hay mucha pasión e interés en el tema y ojalá en un futuro pronto podemos regresar al tema. Yo quisiera terminar primero dando las gracias a los ponentes, mis colegas, por una excelente presentación. Pero también quiero ceder la palabra a Fernando. Y Fernando, quisiera pedirte lo que iba a preguntar a mis colegas, que es, cuando hablamos del nearshoring, es un tema global, es un tema difícil, es un tema muy amplio, es un tema complicado. Y para un empresario, escuchando esta plática, me imagino que hay algunos que están pensando, pues, ¿cómo puedo yo, como una empresa, conectarme a este dinámico? Conectarme como pyme o como empresa mediana. ¿Cómo puedo conectarme a este proceso de nearshoring? Y Fernando, quisiera preguntarte como presidente de AM, ¿qué rol juega AM para ayudar a esas empresas
conectarse con este proceso de nearshoring. Me despido a ustedes. Muchas gracias por tu participación y Fernando, te cedo la palabra con esta pregunta. Muchas gracias, Michael. Antes de contestar la pregunta, por supuesto, agradecerte a ti una moderación extraordinaria de este panel y, por supuesto, tuvimos un panel de lujo, ¿no? Con la presencia de Roberto, con Marco, con Moisés, con Luis Ricardo. La verdad es que una discusión riquísima, que además complementa muy bien las discusiones que tuvimos ayer con Ildefonso Guajardo en el arranque del Summit. Entonces, muchas gracias y por supuesto hay que seguir esta conversación y hay que seguirla el 1 de junio en Houston, que tenemos nuestro Texas Mexico Business Leadership Forum, donde justamente estaremos entrando todavía en más detalle y de manera presencial para discutir el cómo integrar cada vez mejor la economía, en este caso de Texas con la de México, y aterrizar de manera muy, muy concreta oportunidades de nearshoring en distintas industrias. Y cerrando con tu pregunta, Michael, la verdad es que una pyme de cualquier lado de la frontera, ya sea una pyme americana o una pyme mexicana que quiere participar en esta integración económica, ¿no? Que ahorita le estamos dando el framing de nearshoring, pero que tiene muchas características, lo puede hacer básicamente de 3 maneras. La más fácil es incorporarte a una cadena de suministro que ya existe, ¿no? Y entonces tú puedes empezar a participar en un mercado global de manera indirecta, ¿no? Es el famoso encadenamiento productivo con empresas tractoras. Esa es quizás la manera más fácil, porque no necesariamente requiere que tú tengas competencias de comercio exterior o capacidades de operar como una empresa multinacional, ¿no? Entonces esa es la manera más fácil. Y muchos de nuestros miembros en la AM, pues justamente tienen esta plataforma relacional que es la AM para conectarse con estas industrias y estas empresas con las que se pueden encadenar, ¿no? Entonces la manera más fácil, es la más sencilla. La segunda es justamente a través de la promoción del comercio internacional, ya sea del lado de México a Estados Unidos, Estados Unidos a México. Y esto lo hacemos pues con aliados fundamentales, empezando por la AMSDE, ¿no? Con quien trabajamos muy, muy de cerca, justamente en ayudar a empresarios regionales mexicanos a conectarse con oportunidades en Estados Unidos. Y lo mismo hacemos en nuestros capítulos en Estados Unidos para oportunidades en México. Y de tal manera que podamos estar haciendo, construir capacidades, muchas de estas que dejó vacías ProMéxico, capacidades de construir competencias de comercio internacional, ¿no? Y lo tercero es que tenemos un programa de soft landing, donde empresarios que ya están listos para dar el salto y convertirse en empresarios binacionales, pues podemos acelerarle su curva de aprendizaje para poder participar en esta integración económica que se da de manera más acelerada. Entonces tenemos instrumentos específicos dentro de la AM para apoyar a nuestros miembros y a los empresarios pequeños, pero también grandes, a lograr esta integración económica, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso, nuevamente agradecerles a todos su presencia el día de hoy en este panel de lujo y nuevamente pues invitarlos a que sigamos la conversación el 1 de junio en Houston, Texas, en el Texas Mexico Business Leadership Forum, donde estoy seguro que coincidiremos muchos de los que estamos aquí y por supuesto pues las cabezas del sector privado tejano con el sector privado mexicano en un diálogo productivo, concreto, de cómo capturamos estas oportunidades y cómo eliminamos los cuellos de botella que están limitando el crecimiento de la relación. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Sí, yo aprovecho también para agradecer e informar de las conferencias para mañana. Perdón que interrumpa así antes de que se puedan a desconectar. Muchísimas gracias, Michael, y muchísimas gracias, Roberto y Fernando, por tu participación, Moisés también. Y mañana tenemos un gran día
que vamos a hacer How to Do Business in the USA, mucho en la línea de lo que está comentando ahorita Fernando. Iniciamos a las 9 de la mañana de cómo hacer el crossover successfully con nuestro consejero Francisco Peña. De ahí pasamos a todo el tema de las besas con Gerardo Menchaca y nuestro consejero y presidente del capítulo de San Antonio, Javier López de Obeso. Y terminamos con el tema de seguros, la importancia de tener seguros con el miembro del Consejo de la MUSA y también de Ciudad de México, Alejandro Castillo. Entonces mañana tenemos un maratón de conferencias que inicia a las 10 de la mañana en Texas, 9 de la mañana en Ciudad de México, y los esperamos a todos y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Un abrazo. Dale, hasta luego. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.